Esta vez vamos a tener a dos odontólogas, les va a dar un poquito todo sobre lo que es, por supuesto, odontología. A ella tenemos a Liliana Molina del Valle y Lucía Houston. Las dos la tenemos aquí. Bueno, tenemos varias preguntas que tan importantes, que es parte de nuestro cuerpo, lo que es la boca, y que muchas veces uno ignora, ¿no? Tantas cosas, pero antes de eso nos demoramos más tiempo. Le damos la bienvenida a las dos. Muchísimas gracias por estar presente aquí junto con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias. Bueno, empezamos a mover con un poquito de preguntas, de estar sabiendo un poco más. Preguntarle qué es lo que es la odontología. La odontología es la ciencia de la salud que se encarga de diagnosticar, hacer tratamientos y prevención de enfermedades del aparato estomatognático, del diente, del periodonto, de la lengua, del paladar, amígdalas y ATM. Lo más importante no es solamente que vemos a un paciente y uno ve un diente, sino que lo ve como un todo. O sea, que genera, claro, todo el aparato de la boca, es todo el conjunto que tiene que estar viendo el médico. Sí, pero ahora vamos a ir destacando cada parte, porque hay muchos temas. ¿Cómo se genera una carie? Porque hay muchas formas que se genera una carie. Bueno, la caries es una enfermedad crónica que se le dice contagiosa, donde es contagiosa exactamente, es multifactorial, o sea, una causa multifactorial donde tenemos factor que es la dieta, una dieta cariogénica que uno le llama, que es con muchos dulces o muchos contenidos de harina, donde por ejemplo es igual de cariogénico comer por ejemplo una pizza y no cepillarse los dientes que muchos dulces, porque se desdoblan igual cantidad de glucosas. También tenemos el factor del tiempo, tenemos el factor de la edad, donde la caries tiene un avance rampante de los 0 a los 25 años, luego se permanece más estable, y bueno, el factor también de la higiene, o sea, si el paciente se cepilla los dientes y concurre al odontólogo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese que vos podés ser de la edad, contra menos, más cantidad, y contra menos cantidad de... Claro, es como que se detiene, sí, es como que de los 0 a los 25 años avanza mucho. Y nosotros, por ejemplo, las caries más comunes son en surcos de la muela, donde nosotros vemos como una liñita chiquita, que hasta el paciente te manifiesta, vos sabés que tengo acá, me parece una caries. Uno abre con la turbina, el torno, el famoso torno que todos le tienen miedo. La caries avanza como si fuera un triángulo, ¿no es cierto? Uno ve la puntita y dice, chiquito, abre, y la caries se expande, mucho más grande. Bueno, una bacteria, ¿cómo se genera? Puede ser por alimento, puede ser por parte estomacal. ¿Por qué viene una bacteria que es el enemigo del diente, ¿no? En general. Bueno, cabe destacar que en la boca hay bacterias saprófitas que se le llaman, o sea que son bacterias que son normales, que estén en la cavidad bucal. En la boca es donde mayor cantidad de bacterias y microorganismos hay, no es que hay solo bacterias, tenemos protozoos, hongos, obviamente que en condiciones normales, ¿sí? Uh-huh. Después tenemos lo que es el biofilm, la placa bacteriana, que hoy en día se le llama biofilm, que es al diente, al cabo del cepillado, comienza a formarse unas glucoproteínas y unas proteínas que se van adhiriendo y forman una película de herida, que se le llama, y si uno no se cepilla, más prolonga el tiempo, esa placa comienza a madurar, a engrosarse y a ingresar más bacterias, donde la boca ya tiene unas bacterias normales, más la falta de higiene, se empiezan a reproducir estas bacterias y a hacerse cada vez más la cantidad que llega a romper lo que es el protector del diente, que es el esmalte, ¿no? Claro. Llega a ser, como dicen los niños, casita adentro del esmalte, y entonces ahí empiezan a reproducirse y cada vez van haciendo túneles más grandes. Uh-huh. Por eso a veces hay ya síntomas de dolor cuando toma agua caliente o frío, porque ya están llegando al nervio del diente. Uh-huh. Claro. ¿Qué son los tejidos blandos? ¿Eso puede producir más caries?
Bueno, claro, los tejidos blandos. El tejido blando es el paladar, son los labios, son las encías, las amígdalas. Ahí caries no hay, la lengua. Sí. Pero las caries es propio del diente, es del tejido duro, digamos. Lo que afecta a los tejidos blandos es otro tipo de patología, como son las leucoplasias, los líquenes. Hay también los mucoceles, que son problemas en las glándulas salivales, que a veces se pueden obstruir por cálculos, entonces eso produce fiebre, agrandamiento de la glándula, producen dolor también, y a veces también cáncer también de tejidos blandos. Y sale la caries debajo de la encía, lo que propiamente dentro de los distintos tipos de caries hay unas que se localizan en los surcos, hay otros que se localizan en la unión de la encía y el diente, y hay otros que se producen entre los dientes. Por eso hay diferentes tipos de caries. Son los que, claro, y que eso ya más perjudica más a lo que es la parte de lo que es la raíz del diente. Claro, de acuerdo a la ubicación, las más benévolas y las fácil de diagnosticar son las oclusales, las que están en la cara que mastica, la que tritura, mientras que las caries interproximales o donde se unen uno con otro los dientes es más difícil de poder diagnosticar. Algunos métodos son las radiografías o existe el método de translucidez para poder detectar los otros tipos de caries. ¿Hay enfermedades congénitas? Sí, hay enfermedades no solamente malignas, sino benignas, buenas. Por ejemplo, anomalías dentarias, tener muchos dientes, o agenesia, falta de dientes, donde se ve que los padres lo tienen y los hijos también. Es normal que haya dientes que se les llaman supernumerarios, también anomalías de oclusión, malas mordidas, por ejemplo el mentón muy hacia adelante, el maxilar superior muy hacia adelante, que dan la famosa cara de pájaro, donde también son maloclusiones, malas mordidas que también son hereditarias, ¿sí? También, bueno, dentro de los malos hay otras, pero no son tantas, no se ven. Hoy en día se está viendo muy común, que es la agenesia, la falta de terceros molares, la famosa muela de juicio. No vienen ya. No, ¿por qué? Por la teoría filogenética de Darwin, donde dice que es la evolución. Antes, en la época de la prehistoria, el hombre utilizaba sus dientes para desgarrar los alimentos, como eran duros, eran crudos. Entonces ellos también lo utilizaban para hacer instrumentos. Si nosotros vemos un cráneo de un hombre prehistórico, eran muelas gigantes. Entonces cada vez con la evolución no utilizamos ya esas muelas, esos dientes para hacer alimentos. De hecho, hasta hay más caries porque se usan comidas blandas, todas comidas rápidas, hamburguesas, puré, todas comidas blandas que se adhieren más al diente, ¿sí? Y la evolución determina eso, que cada vez las muelas de juicio se van a ir para arriba. Sí. Y recién decías, Lucía, que puede venir con más cantidad de dientes. ¿Cuántos son el promedio de dientes? ¿Todos tienen iguales? Sí, todos tenemos la misma cantidad de dientes. Son 32, en teoría son 32 dientes. En adultos. Y pueden venir con más cantidad, que se puede ser la parte... ¿Cuánto de más pueden venir? Y a veces pueden haber 2 o 3. Un caso en India, me acuerdo, muy famoso que salió en el diario, de un joven que tenía dientes supernumerarios que le habían sacado, no me acuerdo ahora, como 50 dientes supernumerarios. Sí, o sea, es como que no hay un... Pero el más común es que sea entre los incisivos superiores, las paletas, que aparezca ahí un diente conoide pequeño que a veces está retenido. Entonces, lo que siempre se les pide a todos los pacientes, de hecho está bueno que los oyentes lo escuchen, si concurren a su odontólogo, pidan siempre de diagnóstico una radiografía panorámica o ortopantomografía, donde es una radiografía que se ve toda la boca, para ver que no haya ningún elemento retenido, ningún quiste, ni nada raro. Un control. Y cada vez también quería preguntar, ¿cada cuánto se puede hacer un control para prevenir todo eso?
Lo ideal son cada 6 meses, 2 veces al año, por lo menos. ¿Y por qué es buena la prevención? Porque cuando vienen al consultorio, uno les dice, ¿tienen caries? ¿No tienen caries? Hay que hacer una limpieza si hay sarro, se les enseña la técnica de cepillado y ya se arregló. Si hubo caries, se arreglan y ya está. En cambio, la gente, por temor al torno, no le gusta que hagan ruido, no le gusta o le moleste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va dejándose estar, va dejándose cada vez con más dolor. Y después esa pieza que se podría haber hecho una simple curación o un arreglito termina doliendo mucho, o hay que hacer un tratamiento de conducto, que es sacar el nervio por el dolor que provoca, o bien sacarla a la muela, que es más grave. Después que hace una prótesis y es más costoso todo. Más costoso, exactamente. Y más traumático también. Claro, para el paciente también. Por eso. El cuidado que tiene que tener un odontólogo, tanto en el cuidado personal y el cuidado hacia el paciente, ¿cuál es lo en general? Siempre tener en cuenta la esterilización. Todos los elementos con los que se trabaje tienen que ser estériles. Y en cuanto al paciente, el lavado de las manos, tiene que usar los guantes, el barbijo, los lentes. Sí, el odontólogo, porque algo puede saltar y puede provocar. ¿Eso vino mucho más por cuando surgió el SIDA? No, ya de antes. ¿Ya de antes? Ya de antes, porque más de una hemos padecido que al sacar las famosas pastitas provisorias ha saltado esa pasta blanca en los ojos también y ha producido algún tipo de úlcera en la córnea. Claro, el golpecito con el dolor. Eso también quería preguntar, ¿por qué arreglo provisorio? Bueno, un arreglo provisorio es porque por cuestión biológica, digamos. Un paciente viene con una sintomatología dudosa. ¿Cuál sería? Me duele mucho una muela. Bueno, uno abre, me empieza a sacar la caries, porque la caries duele, a veces con los dulces o a veces de repente. Bueno, uno empieza sacando esa caries, de golpe ve, es profunda. ¿Y qué hago? Es profunda. No puedo hacer un tratamiento de conducto, primero, sinceramente, por cuestión de tiempo, porque un tratamiento de conducto lleva bastante tiempo. Que el tratamiento de conducto, ¿qué es? Vamos a aclararlo para los oyentes, es cuando la caries avanzó tanto que ya llegó a la pulpa, al nervio, y produce mucho dolor. Entonces hay que extirpar, hay que sacar esa pulpa mediante limas y se obtura, se sella esa muela. Entonces eso lleva mucho tiempo. Entonces lo que se hace también como medida preventiva y cuestión biológica, se elimina la caries y se coloca, por ejemplo, una pasta provisoria para dejar que el organismo solo se defienda, y salvamos esa muela, por ejemplo, de un tratamiento de conducto. Esa es otra. Provisoria significa por un tiempo dejar la pasta. Claro. No es que va a ser una pasta definitiva. Y se puede dentro de la pasta, para que interrumpa, dentro de la pasta, digamos, en la caries, se pone un antibiótico, porque decía, hasta que el cuerpo reaccione, se deja algo bacteriano, algo... Sí, lo que se está usando mucho es el hipoclorito de sodio, que es lo mejor que hay a nivel antiséptico, porque elimina todas las bacterias. Se hacen lavajes para eliminar las bacterias, bueno, y después se puede ponerse provisorio. También cuando uno se obtura, se usa un material que se llama ionomero vítreo, que tiene la característica de una adhesión química con la estructura del diente, porque se une el calcio que libera el diente y forma una unión química específica muy estable que refuerza al diente para defenderlo. Vamos a una pausita musical, ya venimos con más Descubriendo Camino. Con más Descubriendo Camino, y ahora Lucía lo va a contar, lo va a explicar, mejor dicho, más que contar, explicar para todos los oyentes cómo hay que hacer un cepillado adecuado, bien, para sacar todas las bacterias y los problemas que pueda surgir una carie, bueno, y todo lo demás, lo que sea bucal, que el mejor amigo que es el cepillo. Bueno, vamos a hablar de cómo es la técnica de cepillado, ¿sí? Vamos a primero hablar de cómo debe ser el cepillo. El mejor cepillo es aquel que es mango recto, cerdas rectas,
más sencillo, más pequeño. ¿Sí? Es el mejor porque barre mejor a toda la placa bacteriana. ¿Sí? Y eso que son flexibles, ¿no? No. Siempre el mejor es el más sencillo, el más económico. Ese es el mejor de todos. El cepillo debe ser cambiado más o menos aproximadamente cada 3 meses, cuando cuando las cerdas se abran, más o menos a los 3 meses. Se coloca en seco, no se moja el cepillo, porque necesitamos que barra bien la estructura, toda esa placa bacteriana del diente. Se coloca una lentejita pequeña de pasta dental. No es como la propaganda que hace, que lo llena, no, es apenas una lentejita. Bueno, el cepillo va a ir inclinado en 45 grados entre la unión del diente y de la encía, tomando de a 2 dientes con movimientos horizontales, ¿sí? Así. Y luego bajando hacia abajo. O sea, de encía hacia abajo. Claro, entre la unión del diente y de la encía. Por ejemplo, acá estamos mostrando la parte del maxilar superior, tomando de a 2 dientes, así, con movimientos horizontales. Luego va bajando toda la estructura, tomando de a 2 dientes. El cepillado toma aproximadamente 3 a 5 minutos, o sea, hay que darle su tiempo. Luego, las caritas oclusales, las caritas con las que masticamos, cepillamos todas por dentro, todo por dentro, y la parte de adelante, los dientes de adelante, el cepillo lo podemos colocar de manera vertical para cepillar bien lo que es la estructura de adelante, ¿sí? Para abajo también lo mismo, en 45 grados entre la unión del diente y la encía, tomando de a 2 dientes con movimientos horizontales, subiendo para eliminar toda esa placa bacteriana, las caritas que mordemos y también todo por dentro, adelante. El problema es la lengua. Y la lengua al final. La lengua también se la cepilla cuidadosamente, ¿sí? Para no lastimar a una papila gustativa, porque allí también se alojan muchas bacterias. Luego el cepillado, esto es muy importante porque es la nueva técnica de cepillado avalada por la OMS. Luego del cepillado se utiliza el hilo dental. Es muy importante el uso del hilo dental. ¿Por qué? Porque con el cepillado nosotros barremos que la placa que está a nivel superficial de las caras libres de los dientes. Nosotros necesitamos eliminar esa caries que está a nivel interdental. ¿Cómo logramos eso? Mediante el hilo dental. Aunque sea una vez al día, no hace falta hacerlo muchas veces. ¿Cada cuánto hay que cepillarse? Lo importante son por lo menos 2 veces al día. A la noche es lo mejor, lo aconsejable, porque es cuando no hay dieta ni hay movimiento de la boca, porque durante el día uno está hablando, está moviendo la lengua, los carrillos, entonces hay una especie de masaje donde algo se elimina de ese alimento que tenemos en la boca. Pero durante la noche, al estar todo tranquilo y quietito, ahí es cuando aprovechan las bacterias y empiezan a producir las caries. Por eso es ideal sí o sí el cepillado de la noche. Aunque uno llegue cansado, llegue tarde, pero cepillarse antes de acostarse. Una vez se puede escuchar que decían de que cada alimentación que se terminaba de comer, que si era mejor cepillarse, era mejor. Claro, o sea, cambio ese, porque puede ser malo también, ¿no? Claro, hay alimentos como la manzana, la zanahoria, que no son malos, al contrario, son alimentos buenos. En cambio, los hidratos de carbono, los caramelos masticables, el mismo chicle, que actúa no produciendo solamente caries, sino que arranca los arreglos o las cosas. Claro, por ejemplo, también hay que tener cuidado con las sustancias cítricas, como son el limón, sustancias muy abrasivas. No hay que cepillarse ahí nomás. Hay que esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque son sustancias muy abrasivas, o la Coca-Cola, o los limón, o comer una naranja. Lucía, la Coca-Cola. La Coca-Cola. Hay que esperar, no hay que cepillarse inmediatamente porque es muy abrasivo, ¿sí? O sea, erosionamos a la estructura del diente. Hay que esperar un tiempo y luego cepillamos. O sea, tomamos coca, lo que quiero referir. Bueno, lo que sea me quedó más claro. La coca me río, yo te digo porque soy muy adicto a la coca, la gaseosa. Tomo gaseosa
Y si, o sea, es como decir, lo dejas sensible al diente y si yo después voy y me lavo los dientes. Claro. Algo así. Claro, porque convengamos que la coca tiene unas sustancias, son ácidos, ¿no? Entonces, si yo ahí nomás me cepillo, produzco erosión en el diente, lo desgasto, empiezo ese esmalte, que es una estructura muy fuerte, a debilitarla. Entonces hay que esperar un tiempo, tomar agua y después lo mejor que hay, dicho de paso, es evitar las gaseosas, sobre todo aquellas como son las bebidas cola, porque contienen ácido. Lo mejor que hay es el agua, igual que los niños. A los niños ya de bebé, lo mejor que hay es el agua. Hoy en día uno es un mal padre si a la criatura uno no le compra. Yo escucho siempre en la calle que el nene llora y dice, te portas bien, te compro una coca. No, mal hecho. Uno, al contrario, es buen padre dándole a su hijo agua mineral, lo mejor, agua, lo mejor que hay. O de última, jugos. Pero también, porque contienen conservantes, glucosa, azúcar. Lo mejor que hay es el agua. Ahora si nosotros seguimos lo que son las caries, lo que es la enfermedad. Si yo tengo una carie, no me lo hago pasa un tiempo, eso puede generar problemas orgánicos como es el corazón, renal. Sí, lo que pasa es que esas bacterias que siguen estando ahí habitando en la muela o en el diente van siguiendo por vía del nervio, pasan al hueso del el maxilar donde está implantado el diente. Pero si a su vez yo dejo pasar el tiempo, va a haber un tiempo donde se va a acumular una pus que no la vamos a ver, pero va a estar ahí latente. Y eso se va a poder ir por vía sanguínea, es donde va al corazón, a los riñones o al hueso. Por eso nosotros siempre tenemos que hacer hincapié en que tenemos que tratar de prevenir que la pequeña caries la tratemos y no llegar a lo máximo, porque significa más desgaste del organismo nuestro, más desgaste y más caro le sale al paciente también poder sanar esa muelita. Dice, también puede ser problemas reumáticos, ¿sí, no? Sí, artritis reumatoidea, la endocarditis bacteriana, en el hígado, en los riñones. Esas bacterias van a donde encuentren algún tipo de debilidad, donde ese músculo o ese órgano no esté suficientemente con defensa. ¿Cómo se puede detectar un cáncer bucal? ¿Cómo se lo puede detectar? Y bueno, primero aquellos pacientes de que le llamamos pacientes de riesgo. ¿Quiénes son? Los pacientes fumadores, porque está comprobado, es sabido, que el principal causante de cáncer en boca es el cigarrillo. Aquellos pacientes vulnerables, por ejemplo, con antecedentes familiares que ya hayan tenido cáncer en boca. Por eso es importante el diagnóstico, porque comienzan como lesiones precancerizables, como son, ya la hemos nombrado, la leucoplasia, los líquenes, las úlceras, donde el paciente, por eso recomendamos que si no concurre al odontólogo, él se expansione la boca, levante la lengua, los carrillos, la parte de los cachetes, la parte interna, eso, que vierta el labio, que se fije que no haya ninguna mancha, nada extraño, que esa lesión precancerizable, sumado a factores como ser el cigarrillo, mala higiene, malas costumbres, más encima un factor traumático como ser una prótesis mal adaptada, elementos dentarios muy angulados, donde estén filosos, donde eso me agrava más el síntoma. Una persona que recibió una consulta que me decía, pensaba que venían, sale una ampolla en el paladar. ¿Eso qué puede ser producto? ¿Por algo en general? ¿O tú ves más parte clínico? Y puede ser, hay que ver, que sean verdaderas ampollas o vesículas, porque hay una diferencia entre una ampolla, que es más grande, es única, sí. Cuando son en mayor cantidad se llaman vesículas, que es común el herpes, donde el herpes se produce a nivel de la mucosa masticatoria, no en lo que es los tejidos más bien blandos. Entonces hay que ver a qué se debe.
habría que, porque hay muchas patologías, o también hay una simple hongos. varicela. La varicela también produce ese tipo de ampolla en el paladar. Hay muchas enfermedades que se llaman eruptivas, esas, la varicela, el sarampión, se presentan primero en boca. Por ahí el odontólogo lo detecta más en los niños o bueno, adolescentes, porque luego se diseminan en el cuerpo, pero aparecen primeramente en boca. Muchas. Ahora, cuando un paciente pierde un diente, en hacer lo que es la parte restaurarlo. Claro, hacer el diente postizo, como se Sí. dice. Hay varias ¿Qué? posibilidades. Se puede hacer desde un puente, que significa desgastar el del lado y vienen los dos pegaditos como si fueran siameses y se pone como una prótesis fija. O puede ser lo que está ahora en auge, los famosos implantes. Se le hace un huequito en la encía, en el hueso. El famoso perno ese que se pone. No, sería un implante. El perno sería una prótesis fija, que es el perno y la corona, cuando todavía tenemos una raíz que lo Siempre se receta. trata de recuperar la raíz, siempre, por más que no tengamos el diente. Siempre. Sí, siempre. Porque Siempre. claro, pero la pregunta es en otro sentido, ¿no? No tenemos el diente, la parte de arriba que es la que usamos, pero sí dejamos la raíz. Claro, exactamente, porque la raíz conserva todos los ligamentos y todas las El hueso. el hueso y además también las sensaciones, la amortiguación es muy importante. Siempre se trata de preservar toda la estructura dentaria, porque hoy en día hay una controversia que es la que vivimos ahora en el mundo de la estética, donde está primero la estética y luego la salud, donde está la controversia, hacemos carillas, por ejemplo los Susana Jiménez, hacemos directamente un implante en vez de un tratamiento de conducto. El tratamiento de conducto conserva la raíz, conserva la estructura dentaria. El implante no. El implante directamente se extrae la pieza dentaria por completo, o si es que ya está faltante, o se la saca, se la extrae y se coloca estos tornillos que son tipos tornillos Fisher en la estructura del hueso y luego se coloca la corona. Pero ¿qué pasa con estas estructuras? Sí, son fijas, son inamovibles, pero no es como la estructura del diente, lo de uno, ¿no es cierto? Lo natural. Por eso siempre se trata de conservar toda la estructura y luego al último, cuando fracasó todo, el implante. Es más doloroso, ¿no es cierto? El implante que hace con el tornillo. Y se parece a un tornillo. Sí, en realidad Sacrificio. es más simple que una extracción a veces. Porque un paciente lleva anestesia local, que es la misma anestesia que se usa para un arreglito de caries. Después el paciente, cuando estamos en la era de los antiinflamatorios, como siempre digo, el paciente dice, ay, me va a doler. No, o sea, ya hoy en día el dolor prácticamente se puede decir que no existe. ¿Por qué? Porque usamos anestesia tópica para que no duele el pinchacito. Después las agujas son muy finitas. Después el dolor que puede llegar a tener el paciente después se soluciona con antiinflamatorios, pastillas y listo. O sea que es relativo, ¿no? Si duele o no. Pero sí, es más traumático que un tratamiento de conducto. Un implante lo es. Es más cruento. Bueno, el tratamiento de conducto, ¿qué procedimiento tiene? ¿Cómo se realiza? En el sentido, viene un paciente y te dice, no, ya hay que hacer un tratamiento de conducto y vemos cómo funciona, vemos cómo sigue esto. Y ese paso antes de una extracción. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Primero viene un arreglo de caries, lo más simple. Después, si esa caries es progresiva o llega al nervio, hay que hacer el tratamiento de conducto. Si no, ya la infección sobrepasó el nervio y está en la división de las raíces o está muy cerca del nivel de hueso, entonces ya se tiene que extraer. Entonces es como el paso previo, el tratamiento de conducto, o como última instancia antes de extraerlo. Para hacer tratamiento de conducto. Bueno, los pasos
Yo, por ejemplo, y muchos colegas que hacemos tratamiento de conducto lo realizamos en 2 etapas a veces, porque en muelas, ¿no? Porque tenemos los de muelas que son más complicados, donde pueden llegar a tener hasta 4, 5 conductos o 6, donde es una técnica muy laboriosa las muelas o en el diente. Claro, exactamente. Sí, se ha visto muchos casos. Porque es a veces una sola raíz y tiene 2 o 3 conductos, o sea, 2 o 3 nervios que vienen ahí en esa solita raíz. Y hay que eliminarlos a todos, hay que ser muy cauteloso, porque eso es lo que causa el dolor. Si vos dejas parcialmente un nervio, el paciente le va a seguir doliendo. Hay muchos pacientes que dicen, ¿cómo? Me sacaron el nervio, me hicieron tratamiento de conducto y me sigue doliendo. Bueno, pasa eso, que a veces los conductos además tienen conductos laterales hacia los costados. Yo, por ejemplo, lo hago en 2 etapas. Una etapa donde se accede, donde se sigue la caries, se llega a nivel de la cámara pulpar, que se le llama. Yo ahí lo que hago, saco el nervio, pongo una pasta provisoria, un algodón ahí, pongo una pasta provisoria y lo termino a los 7 días. Porque para que el paciente no esté 6 horas, 5 horas con la boca abierta, porque es tedioso para uno estar ahí también fijando y para el paciente, pero es largo, hay que acceder a instrumentar toda la raíz mediante limas, llegar a una longitud de trabajo donde se sacan muchas radiografías para corroborar que se obture bien de acuerdo al tamaño de la raíz, y después se lo tapa, se lo obtura y se coloca una pasta provisoria y después ahí se termina si después del tratamiento de conducto el diente queda débil. ¿Por qué? Porque se le ha sacado el nervio, lo que le da la vitalidad. Entonces se llama diente no vital, donde es débil. ¿Qué se hace? O un perno corona, un perno incrustación, o a veces, si no está muy destruido, lo que se puede hacer es una restauración definitiva, como una resina estética, una amalgama. Pues cuando el odontólogo, cuando hace el tratamiento de conducto, hace con la mechita y la va oliendo. Porque hay diferentes tipos de infección. A veces se llama, el tratamiento de conducto se puede hacer por una simple inflamación del nervio. Entonces eso no lleva involucrado una infección. En cambio, cuando ya hay muchas bacterias, ya eso ha producido un tratamiento de necrosis y gangrena. Entonces ya la diferencia de los elementos que usamos para lavar es distinta, pero los procesos, los pasos son exactamente igual de uno que otro tratamiento. Lo que pasa es que a veces en el de necrosis también puede estar afectado hasta el nivel de hueso. Entonces ahí necesitamos, después de poner la pastita definitiva, controlar que se regenere el hueso abajo de la raíz. Si tenemos un fueguito, que comúnmente salen y molestan, ¿qué se hace en ese caso? Puede ser también por una dieta que sea muy rica en elementos picantes, puede ser que sea muy ácido. Entonces hay que empezar a descartar, preguntarle al paciente qué fue lo último, qué fue lo que ha comido, y también preguntar, porque hay ciertas enfermedades que se está viendo más ahora, producto del estrés, que producen una cierta toma de ansiolíticos, que eso lleva involucrado a que tengan menor cantidad de saliva. Afecta porque la saliva nos ayuda también a nosotros a mantener toda la parte de la lengua, de los dientes, tener como un lubricante. Al tener menor cantidad de saliva, ahí es cuando sentimos que hay más ardor. Por eso se puede producir los aftas también. Por ciertas medicaciones, ¿puede debilitar los dientes? ¿Puede ser un tratamiento mejor oncológico o lo que fuese? ¿Puede debilitar, sacar el calcio? De hecho, uno de los antibióticos muy comunes que se da son las tetraciclinas, donde produce las manchas de los dientes, esos pacientes que uno ve con los dientes manchados, veteados, marrones, que uno confunde con fluorosis también, que son en zonas, por ejemplo, endémicas de la Pampa. Es muy común ver que hay muy alto contenido de flúor en las aguas, que produce esa coloración marrón en los dientes, que a veces es más, a veces menos.
Eso, ¿qué pasa? ¿Por qué es? Antes de que madure el esmalte. El esmalte madura aproximadamente a los 12 años. Entonces, si un niño le da tetraciclinas como este antibiótico o está en exposiciones prolongadas de aguas con mucho contenido de flúor, va a tener esas manchas en los dientes, que no solamente son manchas, sino que también es una estructura más débil. Pero sí, puede influir. Por eso es muy importante cuando uno va a pedir una medicación, preguntar al médico que receta si puede llegar a afectar o no a los dientes. Ujú. Ese antibiótico se da sobre todo cuando hay problemas respiratorios. En los niños, cuando tienen falso cruz, cuando tienen problemas de alergia o de broncoespasmo, es el primer antibiótico que dan los pediatras. Ujú. Y ahí tiene que trabajar el médico conjunto con lo que el odontólogo. Exactamente, consultar siempre hacer consulta. Y ahora, si hay una mamá que está escuchando que va a tener su bebé, ¿cómo se arrancaría para un mejor cuidado para ese bebé? Bueno, esa es una muy buena pregunta, que siempre las madres nos dicen: ¿cuándo debo empezar a llevar a mi niño al odontólogo? Apenas nace, bebé, ya puede ir a su primer consulta. ¿Por qué? Porque los bebés suelen tener hongos, al igual que los ancianos, en la parte del paladar. Si bien tienen unas herraduras que se le llaman porque no tienen dientes los bebés todavía, antes de los 6 meses, pero pueden tener hongos, muget. Entonces hay que eliminarlo y limpiarlo. Por eso hay que controlar. Es más, de hecho, hasta ya se pueden ver maloclusiones ya en bebés, que haya unas malas mordidas. Entonces uno puede tener una prevención para evitar el día de mañana una ortodoncia, que son los aparatos, los brackets, o a veces hasta cirugías ortognáticas, porque ya hay una gran discrepancia en los maxilares, donde tienen muy adelantado el maxilar superior o el inferior. Entonces ya se puede detectar. Y después ir a controles y más o menos a partir de los 3-4 años realizar fluorado, que es el flúor para prevención de caries. Y explicarle todo lo que es la técnica de cepillado y también ver si no tiene ninguna caries el niño. Uh-huh. Pero se aconseja también siempre, tanto el niño como el adulto, concurrir cada 6 meses. El niño tiene la dentición completa alrededor de los 2 años a 2 años y medio. Ya tiene todas las muelitas y todos los dientitos de leche en boca. Y previamente, ante una alimentación, hace falta la mamá cuando está embarazada. Sí, a la mujer siempre se la suele medicar con ácido fólico para ayudar previo a que esté embarazada. Después se le sigue suministrando porque todo esto ayuda al calcio de los huesos y al calcio de los dientes. Y también está la gingivitis del embarazo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio, un estallido hormonal que presenta la mujer embarazada que afecta a las encías. ¿Qué es la gingivitis? Es la inflamación de la gingiva, que es la encía. Se inflama, a veces hasta produce también épulis del embarazo. Entonces es muy buena esa pregunta. La embarazada también debe concurrir durante todo el embarazo al odontólogo, tener una muy buena técnica de cepillado, ¿sí? Y obviamente controlar, se tiene que hacer muchas limpiezas para controlar que la encía esa no se agrande tanto. No tiene problema. Vamos a una pausita musical, ya casi llegando al final de Descubriendo Camino. Realmente Descubriendo Camino de este día lunes. ¿Y queda alguna campaña? Algo que nos pueda estar contando que se esté realizando. Sí, vamos a hablar de esta nueva campaña que se realiza hace aproximadamente 2 años, que se llama Sacarle la lengua al cáncer, donde comenzó la UBA de la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Buenos Aires, donde consiste en diagnósticos, análisis gratuitos que se le examina al paciente dentro de la facultad la boca. Entonces cualquier paciente que llegue a tener alguna duda o sacarse el miedo de decir, yo tengo antecedentes o soy un paciente fumador, puede ir gratis a la facultad
en la cátedra de estomatología, que la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, está en el segundo piso, donde debe abonar un pequeño bono y se lo puede examinar. Sino también estas nuevas campañas se han extendido también, no solamente en la universidad. Este año ha comenzado a hacerlo también el Hospital San Roque, que es de la provincia, el Hospital Municipal de Odontología, y entre otros. Entonces, aquellos pacientes que quieran sacarse alguna duda, estén atentos a esta campaña que se llama Sacale la lengua al cáncer. Recién me contaba de un nuevo tratamiento. Sí, hay un nuevo tratamiento que se llama método atraumático, que consiste en una enzima derivada de la papaína, donde ya no se utiliza ya el torno, la turbina, sino que simplemente al paciente, esto se hace, quiero aclarar que se hace en el consultorio, ¿no? Porque muchas personas han oído por internet, por distintos medios, de este nuevo método, pero no lo puede realizar el paciente en su casa. ¿Por qué? Porque necesitamos un aislamiento, necesitamos instrumentales que solamente el odontólogo los tiene. ¿Qué consiste este método? Consiste en un gel que es derivado de la papaína, donde se coloca la estructura del diente, se deja actuar aproximadamente 1 minuto, luego con unas pequeñas cucharillas se comienza a remover toda esa caries, porque la caries produce un debilitamiento de la dentina del diente, donde se empieza a eliminar toda esa caries, y luego se repite este procedimiento de colocar este gel, limpiar bien, extraer bien, más o menos 3 veces, y luego en esa misma cita se puede poner el material definitivo, ya sea una amalgama, que es la pasta oscura, una resina estética o alguna pasta blanca. Es muy interesante para aquellos pacientes discapacitados o niños. ¿Por qué? Porque es una experiencia, por ejemplo, en niños de 3 años que tienen unas caries grandes, es una experiencia muy traumática, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante este nuevo método. Todos los invitados que tengo, me gusta que siempre se haga algo sobre la discapacidad, que parece que es forma de poder abrir un poco más el mundo, abrir un poco más lo que es una vida mejor, ¿no es cierto? Y una incorporación social más hacia el discapacitado. ¿Tienen parte dentro de la carrera una especialización dentro de la discapacidad para los niños? Siempre en la parte de niños existe una preparación para poder atender a los niños con discapacidad, donde uno se puede ir formando. Hay muy buenos profesionales. Todavía está en actividad la querida doctora Hidalgo, que con sus 84 años nos sigue enseñando y sigue dando cursos para cómo atender a los niños, cómo poder dedicarle a nosotros el tiempo de que si ya la lesión es muy grave, como por ejemplo una lesión cerebral, y no sepa qué es abrir la boca, cuánto tiempo mantener la boca abierta, bueno, vamos a una anestesia general para su atención. Pero si no, podemos tratar de hacerlo en el consultorio para poder ganarnos la paciencia, ganarnos la confianza del pacientito. Exacto. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Ya eso fue rápido, ¿no? Se lo fue rápido. Muchas preguntas también que quedaron, que principalmente que son lo que los oyentes quieren estar sabiendo lo más básico, pero podemos tener pues más adelante otra segunda vuelta para poder que los seguro va a ser un gusto. Muy contento. Bueno, le damos las gracias a la doctora Liliana del Valle Molina y a Lucía Houston. Le damos las gracias por estar aquí en nuestra mesa, nuestra señora de Guadalupe, en el programa Descubriendo Caminos. Le damos las gracias por estar presente el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde con otra edición que será de Descubriendo Caminos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo lunes.